Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Vos podrías dejar de emitir hoy. Y si vos dejaras de emitir hoy, la inflación no va a parar hasta dentro de 18 a 24 meses. Eso es un dato no menor, por lo tanto, lo hecho en materia de política monetaria, vamos a tener, digamos, que cargar con ese peso durante casi 2 años. Vos no podrías abrir el cepo de un día al otro sin corregir el problema de las LELIQs. Porque si vos abrís el cepo y no corregís las LELIQs, el cambio de portafolio deriva en una hiper. Y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Seguimos analizando lo que pasó el día domingo tras el balotaje. No pasó mucho después de eso. Hemos venido analizando en este espacio en las diferentes temáticas que tiene este espacio, tanto perfil, vuelo nocturno los días miércoles, nosotros el día jueves, lo que pasó a nivel político y un poco lo que se empieza a definir de lo que será a partir del 10 de diciembre el gobierno de Javier Milei. Se han conocido muchas novedades, nombres que van, nombres que vienen en esta semana, anuncios por parte de que intentan ser organizados por parte de lo que se llama la oficina de prensa del presidente electo, como han designado esos comunicados que aparecen todos los días a las 6 de la tarde, pero obviamente la información corre, va y viene. Y hay, movimientos más que interesantes porque justamente se está definiendo el próximo gabinete, la próxima estructura de gobierno. Sí conocen algunos nombres de cordobeses, sobre todo de aquellos que están todavía integrando la estructura del gobierno provincial, que son parte del gobierno de Juan Schiaretti y que ya suenan para integrar futuros ministerios o secretarías a nivel nacional. Voy a empezar presentando a los invitados. Por este lado los tengo Marcelo Nazareno, doctor en Ciencias Sociales, docente de la UNC, y Daniela Picone, politóloga, integrante de la consultora Explan. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias, por favor, por estar por aquí. Y por este otro lado lo tengo al padre Pablo Viola, que es parte de la parroquia Jesucristo Salvador del Mundo de Barrio Comercial y asesor, creo, de la Pastoral Social. ¿Lo digo bien en Adicciones? Pastoral de Adicciones, sí. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Todo bien? Bien, un gusto. Perdón, por ahí tengo mal el machete. No, está bien. Me lo armo yo, así que no le puedo echar la culpa a nadie. Bueno, a ver, Marcelo, Daniela, podemos empezar por
quizás los por qué quedaron viejos o no, o todavía, digamos, hay algunas cuestiones que entender de lo que ocurrió en esta elección. Marcelo. Bueno, en parte sí, pero creo que todavía de los por qué puede haber algo que quizás tenga importancia hacia el futuro. Nosotros estamos escuchándolo al presidente electo decir que vienen meses muy duros, 6 meses muy duros, y aparentemente los beneficios aparecerían, por lo menos en términos de reducción de la inflación, dentro de 2 años. Esto implica que va a necesitar tener una base de sustentación, un apoyo político muy fuerte, más allá de lo que pueda tener el Congreso, sino a nivel social. Entonces, quizás la pregunta de dónde viene el voto a Milei, cuál es la consistencia de ese voto y hasta qué punto aquellos que le votaron están dispuestos a atravesar un valle de transición con sacrificios y con ajustes para sostenerlo hacia el futuro. Bueno, eso puede ser una pregunta. Y ahí es donde yo creo que hay elementos del por qué ganó Milei donde se pueden hacer algunos análisis, ¿no? Hay un núcleo, simplemente para decirlo así, sí, hasta lo que nosotros vimos en las encuestas que pudimos hacer, el núcleo ideológico duro que va a sostener a Milei aún en las peores circunstancias es como mucho 1/3% de los votantes. Que no es poco. No es poco, pero tampoco uno cree que es donde pueda sentarse, sobre todo pensando en las elecciones del segundo término, ¿no? Bueno, si las cosas no funcionan como él dice que funcionan. Profundizando un poco eso, Daniela, en las encuestas también que ustedes hacían, que convengamos, Explanan fue una de las consultoras que se lució, vamos a decirle, veníamos pegando mucho los consultores en este año, porque, siempre, generalmente era un ejercicio que se hacía, ¿por qué? Porque los pronósticos a veces no salían, incluso le venían pifiando bastante en algunas. Y ustedes unos cuantos días antes habían dado un pronóstico que fue bastante acertado. No fue un pronóstico mágico, sino que tenían elementos. Profundizando eso que dice Marcelo, esa composición del voto, ¿qué es lo que vieron ahí? Había una tendencia clara de apoyo a un cambio de gobierno y un rechazo que se podía ver no solo en nuestra encuesta, sino también en otras, al gobierno actual. Después la intención de voto sí se dificultó más poder encontrarla con precisión, nosotros lo pudimos hacer, pero también además de la intención de voto, hay, coincidiendo con mi colega, hay otras cosas que fuimos viendo en la composición de este voto que son interesantes. Por ejemplo, que muchos de sus votantes no están de acuerdo con las cosas que prometía Milei. Entonces, ¿cómo va a hacer Milei para sostener esa legitimidad que le da haber ganado por un amplio margen, al mismo tiempo que quienes lo sostienen y le dan esa legitimidad no están de acuerdo con todas las políticas? Dolarización, en términos de derechos humanos también, los feminismos. Sí Me meto ahí, perdóname, como también hay otro electorado que le reclama el ir por todo y el sacar la motosierra, ¿no? ¿Cómo va a conciliar eso? Claro, ¿cómo se concilian esos electorados? Yo creo que en estos primeros anuncios, ese electorado que puso su voto mucho más en rechazo hacia el gobierno actual que en apoyo a Milei, cuando mencionan a Píparo para ANSES o a Marra para AFIP, empiezan ya a ver con cierta desconfianza. Lo que no significa que quiten su apoyo, digo, o sea, nosotros veíamos que entre los votantes de Milei, la esperanza como emoción alcanzaba el 70%. Entonces, es difícil que eso de un día para el otro se caiga y todos los gobiernos tienen su luna de miel. Cada vez esas lunas de miel son más cortas. Eso te iba a decir, digamos, la luna de miel a veces no se estira, se habla siempre de los primeros 100 días y ustedes dicen cómo se va a conjugar eso. Vamos a ir recorriendo durante este programa un poco de los anuncios que en las varias entrevistas que ha dado el presidente electo al canal La Nación Más, a TN, a Alejandro Fantino, en su espacio radial, ha ido dando algunas definiciones. Y es interesante saber cómo van a caer ciertas cuestiones en ese electorado, como bien lo analizan ustedes. Por ejemplo, la cuestión de los aguinaldos y esta excesiva prolijidad fiscal que dice, se gasta lo que hay, pero está en la plata para los aguinaldos, está, lo que se tiene que cobrar por ley, sobre todo para las provincias o los trabajadores estatales o los trabajadores provinciales. ¿Qué decía Milei en una de las entrevistas que daba con respecto al gasto público? O sea, está garantizado, por ejemplo,
la actividad de la administración pública, el aguinaldo para diciembre? ¿Cómo se logra? Gastarán 100. ¿Cómo se logra ese equilibrio si Recortarán lo que tienen que recortar. eso se lo pidió al presidente Alberto Fernández o no? Es que se va a desligar de eso porque eso, digamos, va a caer en el último tramo de diciembre. Pero sé que lo tengo que enfrentar, pero hay que ir a equilibrio fiscal. Se terminó. Eso es en forma inmediata. Nosotros queremos alcanzar en el primer año de gobierno el equilibrio fiscal. Va perfilando algunas de las medidas que va a tomar el presidente a partir del 10 de diciembre. Nayet Kademian es integrante de la consultora Subo en Córdoba, politóloga. ¿Cómo andas, Nayet? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Un placer, gracias por buenas venir. noches. Bueno, en base a lo que venimos hablando, Nayet, esto, ¿qué puede pasar con ese electorado que le reclama una cosa, pero otro que lo vota con una cuestión de rechazo hacia el gobierno anterior, pero no permitiendo o no estando de acuerdo con todas las medidas que pueda llegar a tomar Milei? Sí, yo coincido con el análisis que vienen haciendo los colegas. Creo que Milei va a tener grandes desafíos para la gobernabilidad. Me parece que hay una sociedad que va a tolerar cierto nivel de ajuste hasta un punto, ¿no? En la Argentina los consensos suelen ser precarios. Hay que ver cuál es ese punto. No olvidemos que Alberto Fernández al inicio de su gestión tuvo niveles de aprobación del 80%. Me parece que hoy Milei está en una buena posición, con un nivel de imagen muy positivo. Por supuesto que hay que esperar a que comience la gestión. Y al apoyo societario le sumo otro elemento que tiene que ver con la gobernabilidad y la posibilidad de pasar leyes o no por el Congreso. Tiene una minoría en la Cámara de Diputados, una minoría en la Cámara de Senadores, donde además tiene una mayoría el peronismo. Entonces se va a ver obligado a tener que negociar, a generar acuerdos, y ahí el rol de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y la articulación con algunos dirigentes del PRO va a ser central. Ya vuelvo a los análisis políticos, pero a ver, retomo algo de ahí. Dice, en los análisis políticos se dice, hay una parte de la sociedad que va a tolerar un ajuste. Hay otra parte de la sociedad que no tiene capacidad de tolerar ese ajuste. Pablo, ¿cómo lo ves vos? Así, con esa sensación. Me da la impresión de que algunas expresiones que ha tenido él desde que ha sido electo como presidente, por lo menos a los que estamos trabajando en los sectores más populares, siendo que ganó también en sectores populares, ¿no? Llamativamente, nos preocupan y nos asustan un poco por el impacto que sabemos que van a tener, ¿no? Cuando él dice... ¿Dónde labura? Para aquellos que no te conocen, porque yo te presentaba, digamos, vos trabajás en barrio comercial, pero sí, digamos, hay una zona muy grande que sí, tiene cargo. La parroquia tiene 25 barrios, zona sur de la ciudad de Córdoba. Yo actualmente estoy viviendo en barrio Villa Angelelli, que son estos barrios que hizo de la Barrio SOTA. Ciudad. Sí, barrio Ciudad Angelelli. Básicamente es un barrio pobre, digamos. En cuanto a mi tarea pastoral, me encuentro dentro de lo que son los curas villeros de el padre Pepe Di Paola, el Tano Angelotti. Bueno, estamos en esa familia que le llamamos nosotros, ¿no? Y también trabajamos mucho el tema de adicciones, que es otra de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos, no para nosotros, claramente, sino para bien de un montón de personas que sufren adicciones cada vez más, sobre todo en los sectores vulnerables y populares, y que no tienen la posibilidad de pagarse tratamiento y demás, lo hacen a través de nuestros espacios, de nuestros programas que le llamamos Verde Cristo, y la verdad que una quita de subsidios en esto es preocupante porque va a significar que muchas personas se encuentren sin la posibilidad de hacer un proceso de recuperación de las adicciones, siendo este un problema serio, grave, sintomático de nuestra cultura, digamos, y de nuestra realidad actual, y sobre todo mucho más preocupante en sectores vulnerables, ¿no? Con las características que tienen. Decías integrar esa familia, lo que se llaman curas villeros, que están laburando en el terreno, en el territorio todos los días. De lo que hablas con los colegas, bueno, fuiste firmante de una carta, digamos, que creo que leyó el padre Pepe Di Paola, ¿puede ser? Sí, puede ser. Digamos, ¿qué análisis un poco hacían? Porque decías vos, bueno, ganó en todas las franjas etarias,
en todos los niveles socioeconómicos de población. Mira, yo creo que hay dos análisis. Uno coyuntural, que es un poco el que están haciendo en este momento, un análisis de qué pasó, por qué ganó Milei en este momento histórico. Creo que eso tiene que ver con una seguidilla de malos gobiernos. Este último, la verdad que por ahí uno tiene la sensación de que se declamó la justicia social, pero no se hizo efectiva realmente y no se supo dar respuesta a tiempo a una convocatoria de la política hacia la sociedad y hacia el pueblo para generar acuerdos, ¿no? Yo creo que eso es, podemos decir, un mal gobierno explica por qué ganó Milei. Ahora, creo que hay una cuestión mucho más profunda. Quizá los últimos 2 gobiernos, podríamos decir. Exacto, ¿no? sí, podemos decir. Pero hay que asumir eso, digamos, Claro. hay que asumirlo porque es una realidad que la gente no llegaba a fin de mes y esto uno lo veía con los comedores en los barrios y demás, ¿no? Obviamente que sabe que esto es peor, pero creo que hay algo que es más profundo y que tiene que ver con 40 años de democracia donde la política no ha sabido convocar al pueblo, a los distintos sectores, para la configuración de un proyecto nacional en serio, ¿no? Entonces, me parece que todavía, a 40 años de reiniciada la democracia en nuestra patria, la política sigue sin ayudar al pueblo a que configure un proyecto nacional, con las diferencias que pueda haber, ¿no? Pero un proyecto nacional que le dé horizonte y que de alguna manera nos ayude a caminar en un horizonte de justicia social, de soberanía política, de independencia económica, que nos ayude a poner los bienes naturales con los que Dios nos ha agraciado en función del bien común y no en función de intereses corporativos y podemos decir egoístas, ¿no? Entonces, me parece que esto es profundo. Creo que lo que pasó el domingo es una derrota de la política en general, y creo que lo que se viene a futuro, más allá del impacto que va a tener el desarrollo de este gobierno, que uno como hombre de fe y sabiendo lo que significa para los sectores más populares y más vulnerables, espera que no sea tan desastroso, ¿no? Pensando en las medidas concretas y en las posiciones que ha expresado el candidato, ¿no? Bien. Ahí vuelvo, Sí, vuelvo con vos, porque quiero pasarme de este lado de la mesa. Marcelo, a ver, ya con la lapicera en mano y los anuncios, se empezó a ver, bueno, la manera en que el próximo presidente está armando su gabinete. Y ya se empezaron a perfilar algunos nombres de cordobeses, ¿no? Lo que da la pauta, bueno, de que empieza a tejer acuerdos de otro tipo que no solamente van cerrados al PRO. Por ejemplo, ya se habló de Osvaldo Giordano, el actual titular de las finanzas cordobesas, como posible encargado del ANSES. Se la bajó a Carolina Píparo. Ya está confirmado, el que sí está confirmado es Franco Movista, que es el secretario de Transporte. Hay otros nombres de cordobeses que suenan. Digo, ese es un armado que ya muestra otra estrategia política, ¿no? ¿O no? ¿Para vos? Sí, es posible. Creo que tiene que ver con lo que mencionaba Nayet recién, ¿no? Creo que es claro para él que tiene que comenzar a configurar una coalición de gobierno porque con las fuerzas con las que cuenta actualmente eso no va a ser suficiente y bueno, ahí tiene que recurrir a Schiaretti, a ese espacio político. Randazzo suena muy fuerte, Pichetto suena muy fuerte, ¿no? Está apuntando una pata peronista, mientras trata de consolidar también la alianza con el macrismo y los lugares que le está generando a Macri. Bueno, van a ser 2 lugares importantes, nada más que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Seguridad. Así que no me parece una cosa sorprendente, ¿verdad? ¿No? Está tratando de articular una coalición de gobierno. Necesitaba la casta. Bueno, claro, sí, ya lo sabemos desde el pacto de Acasuso que eso quedó clarísimo. No, de todas maneras... ¿Se lo irá a reclamar su electorado? ¿Perdón? ¿Se lo irá a reclamar? No creo por ahora que no. Eso porque, bueno, uno podría haber pensado que eso podía tener algún costo electoral. En su momento especulamos, cuando fue el acuerdo con Macri, bueno, acá todo el sector del radicalismo, ¿no? Salvo Valdés y Cornejo, todo el sector de la coalición pública, entonces la suma no era
la aritmética no era simplemente 30 de Milei más 24 de Patricia Bullrich, bueno, fue eso. Fue O sea, fue bastante matemático. Ahí no hubo ningún reclamo. Además él tiene una retórica interesante en el sentido de que de alguna manera intenta mostrar ciertos razonamientos que después, si uno los mira, son falaces, ¿no? Bueno, la casta es la casta, pero si vienen conmigo dejan de ser casta. Eso lo viene diciendo hace bastante tiempo. Yo soy el primer presidente que llega prometiendo un ajuste. Sí, pero lo que pasa es que ese ajuste lo prometió sobre la casta, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando, como dice él lo está diciendo, vienen 6 meses duros de alta inflación? O sea, estamos en inflación del 8, 9, 10, 12% y nos está anticipando que vienen meses de alta inflación. Bueno, creo que ese es el problema. El problema no es la retórica de quién es casta, quién no es casta, si estoy acordando con Pichetto, con Giordano. Eso creo que es previsible, viene claramente. O le da previsibilidad. Claramente Schiaretti jugó para Milei. O sea, hoy escuchaba, Macri, están negando desde el kirchnerismo un está acuerdo. reclamando el pago y está siendo pagado por el acuerdo de Acasuso. Bueno, Schiaretti también. Schiaretti también. Y es comprensible. Quédate ahí. Ya le saludo a Rocío Álvarez, que es médica, coordinadora de Mumalá, Córdoba, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Pero antes decía, ha hablado el presidente electo, pero también han hablado quienes son sus principales espadas. Alberto Venegas Lynch, o Berti, como le dicen, que es una de sus principales espadas legislativas. ¿Qué dijo sobre el aborto? ¿Qué es lo que va a, por lo menos, proponer o intentar en las primeras sesiones en donde ya se siente como diputado Alberto Venegas Lynch? Escuchad. Aborto no sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa. O sea, intentarían derogarla. Yo particularmente, de vuelta, me parece una cosa que sí lo tomo como prioritaria, porque me parece que somos unos salvajes. Si tenemos eso, estamos hablando de las LELICs y la tasa de interés y no creemos en la vida. Sí, por supuesto, yo la derogaría. Y esto, bueno, entrando en el tema del aborto, viste, todos los argumentos de los pañuelos verdes, me parece, de los debates que existen, uno de los argumentos más pobres, te digo, que he presentado, y fíjate que me he puesto en los zapatos de ellos para contraargumentar, y esto que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo, cuando en definitiva estamos diciendo, pero por supuesto que tiene el derecho la madre a su cuerpo, pero es la vida de otro. La madre no tiene 20 dedos de la mano, son otros 10 que es de otra persona distinto, con un ADN distinto y derechos distintos igual al de la madre. Rocío Álvarez, coordinadora de Mumalá, Córdoba. ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte, Rocío. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Un saludo para todos y todas por allá. Bueno, ¿qué es un poco lo que dicen ustedes a partir de estos primeros lineamientos que se van conociendo de lo que será la actividad legislativa que venga a partir del 10 de diciembre? Y en este caso habló puntualmente este diputado sobre la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, la verdad es que no nos extraña. Hemos visto durante toda la campaña que este espacio político permanentemente pone en cuestionamiento los derechos de las mujeres, los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ, puso en cuestionamiento la educación sexual integral. La verdad que de nuevo se ponga en discusión la ley de IVE o de aborto voluntario no es ninguna novedad. Sí nos parece grave que en este contexto de profunda crisis económica y de gran descontento social en general, de tanta escalada de violencia, que pongan en discusión estas cuestiones que ya fueron saldadas. 3 veces presentamos el proyecto en el Congreso de la Nación, 2 veces fue discutido, tuvimos más de 700 exposiciones de diferentes espacios, tanto a favor como en contra, nacionales e internacionales, de todo el país, participaron desde las ciencias más duras hasta desde gente del campo de la filosofía y demás. Ya se debatió esto, hubo un gran apoyo en la sociedad en general, ya lo vimos con la marea verde, es decir, nos parece un sinsentido y que tal vez consideramos que nuestra dirigencia política debería estar más preocupada
en resolver los problemas que estamos sufriendo como sociedad, como por ejemplo la profunda crisis económica, la inflación, la pobreza, no nuevamente volver a discutir algo que de hecho estamos viendo que tiene resultados. Ya lo veníamos diciendo que el aborto legal es una deuda de la democracia. Hace muchísimos años que hay movimientos feministas que lo están proponiendo. Hace más de 15 años que existe la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que tuvo infinidad de apoyo social desde diferentes sectores, desde la juventud hasta a quienes llamamos nosotras las históricas, que militan el feminismo desde el retorno de la democracia, incluso antes. Entonces, como, bueno, problemático que nuevamente tengamos que volver a explicar todos los motivos por los cuales esto es seguro y es importante. Sabemos que las causas de muerte por aborto se disminuyeron en más de un 80% en todo el país, y sabemos que si queremos hablar de costos y de ahorrarle dinero al Estado, un tratamiento ambulatorio de aborto es muchísimo más barato, por ejemplo, que tener que socorrer a una persona que se haya sometido a un aborto clandestino, que termine internada y que incluso muchas veces pierda la vida. Hablabas de avances toda la sobre... tragedia que eso conlleva, ¿no? Sí, sí. Hablabas, Rocío, de avances sobre la comunidad LGTB, sobre las mujeres. ¿Qué perspectiva ven ustedes? Y es preocupante que dentro de dirigentes y referentes que vamos a tener en el Congreso haya gente que compare ser gay, ser lesbiana, con tener piojos, por ejemplo, que se sigan nuevamente hablando con estos discursos de odio, que eso se termina en la sociedad traduciendo en ataques. Estamos viendo un montón de amenazas por ahora por redes sociales, pero que en este contexto no sabemos si nuevamente va a salir gente a atacar a alguien por su identidad de género, por su orientación sexual, incluso por su afiliación partidaria. Rocío, muchas gracias por sumarte a Redacción Abierta. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Estaba Rocío Álvarez, coordinadora de Mumala Córdoba, hablando sobre parte de los dichos que han circulado por estos días. Eso también me parece interesante para retomar, la cuestión del clima social, digamos, porque ya hay, digamos, como que una temperatura bastante alta en redes sociales. El tema es cuando eso empieza a darse en las calles. Por ahí, digamos, las redes sociales, nos tienen acostumbrados a este tipo de discursos. El tema es cuando ya hay ciertas manifestaciones de algún tipo. Esta semana corrieron algunos audios de WhatsApp hablando sobre algunas agresiones. Eso creo que los principales responsables, tienen que hacerse cargo de bajar un poco la pata, ¿no, Marcelo? Sí. Bueno, no solo en las redes sociales. Hace poco más de un año tuvimos un intento de asesinato, de magnicidio. O sea, no se trata solo de las redes. Claro. Hubo violencia en las calles. Hay grupos muy violentos que hoy se identifican explícitamente con el nuevo gobierno que va a comenzar dentro de poco. O sea, es muy preocupante porque sabemos muy bien, y creo que es correcto el análisis que se hizo, no se trata únicamente de las posibilidades de que se derogue la ley actual, ¿no?, de interrupción voluntaria del embarazo. A través de otra ley son mínimas, digamos, remotas, casi inexistentes. Pero si comienza un discurso desde aquellos que tienen visibilidad dentro del nuevo equipo de gobierno, de la nueva fuerza política, un discurso, ¿no?, de estigmatización, un discurso... Bueno, eso seguramente fomenta la violencia porque efectivamente eso se está viendo en las redes. Hemos visto cosas espantosas, ¿no?, los falcón verdes, las amenazas, las pintadas en las universidades, zurdito se les terminó, esa concepción de que en la escuela se adoctrina, de que en las universidades se adoctrina, son terribles, ¿no? Y si desde la cúspide de ese poder, esa formación política, no hay una posición de comenzar, ¿no?, decir, bueno, no fomentar ese tipo de expresiones, efectivamente, ¿no?, se está generando un clima que se puede llegar a sumar a todo lo que estamos diciendo respecto a los costos sociales a los que se hacía referencia recién, ¿no? Ya seguimos hablando, los veo a los otros invitados con ganas de hablar, pero nos tenemos que ir a la primera pausa en Redacción Abierta y ya volvemos. Estamos hablando con politólogos
con el sacerdote Pablo Viola, tratando un poco de desentrañar lo que va a venir a partir del 10 de diciembre en base a lo que se han conocido estos días de anuncios del presidente electo y su equipo Javier Milei. Pausa, ya venimos.